La entrevista empresarial. Son las 6 de la mañana con 45 minutos, esto es Imagen Empresarial y le cuento que España acaba de alcanzar un récord en términos de inflación, 10% a tasa anual, un mundo que está con un escenario de alta inflación, por lo tanto una proyección de aumento de tasas, obviamente el Fed ha marcado la pauta, 75 puntos base, el Banco de México ha seguido y en este contexto siempre es un gusto hablar con Manuel Somoza, presidente de inversiones de CI Banco. Estimado Manuel, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Rodrigo, muy buenos días, con el gusto de estar contigo. Gracias por la invitación. Qué gusto, Manuel, y justo con mucho interés de platicar contigo, sobre todo, pues que nos cuentes cómo estás viendo el escenario, sobre todo este de alta inflación. Todos los días se dibuja en Estados Unidos, alguien publica 60% de posibilidad de que caiga en recesión la Unión Americana, etcétera. ¿Cómo estás viendo el panorama y sobre todo cómo navegar este panorama en términos de inversiones? Bueno, mira, no cabe duda que la incertidumbre es el común denominador en lo que estamos viviendo. Creo que uno de los elementos que más ruido le mete a la situación es la guerra de Rusia con Ucrania, que no nos permite ver con claridad cómo va el proceso inflacionario, a dónde va, cuándo va a empezar a disminuir la inflación. Y esto, bueno, pues hace que la toma de decisiones sea más difícil. Sin embargo, siempre encontramos oportunidades. Déjame decirte, por ejemplo, en México lo que tenemos. Bueno, ante este panorama tenemos un par de inversiones que son verdaderamente atractivas. Primero, la inversión en pesos. A la gente se le olvida que tenemos una inversión en pesos que es verdaderamente interesante hoy, que no lo era ayer, porque las tasas de interés eran muy bajas, pero hoy, bueno, nuestro fondo en pesos de renta fija que invierte en valores gubernamentales, pues ya está pagando rendimientos del 8%, que son ligeramente superiores a la inflación, es decir, ya te da un rendimiento en términos reales. Entonces, pues esa es la parte de, al revisar las alternativas, dice uno, bueno, pues esta, que antes no era interesante, hoy se ve como algo muy seguro y como algo que me va a defender de esta incertidumbre a la que me estoy enfrentando. Número uno. Número dos, pero también tenemos fondos en dólares que no es que te vayan a dar un rendimiento importante en términos de rendimiento, pero bueno, con un peso que está en más o menos 20 pesos por dólar y que esperas que termine en 21, bueno, pues también es una oportunidad para diversificar tu inversión. Y ahí tienes dos inversiones muy seguras que combinadas pueden ser muy atractivas. Ahora bien, toda esta incertidumbre que se inició desde el inicio del año por la pandemia, por el tema de la guerra de Rusia y Ucrania, por el tema de la inflación y que la única medicina efectiva para ello es subir las tasas de interés, ha hecho que las bolsas tengan o hayan tenido una baja pues, que va entre el 25 y el 28%. Una de las bolsas en Nueva York, en Europa, en Asia. Entonces, cuando uno ve una contracción de ese tamaño, también tiene que ponerse a ver, bueno, hasta dónde pueden llegar. Nosotros creemos que aún con la incertidumbre que está presente, si hay inversionistas que tengan dinero de largo plazo, que no necesiten en los próximos 24 meses, bueno, ya podían empezar a tener una estrategia de compra para un cierto porcentaje de su patrimonio en estos fondos de riesgo, porque seguramente en 12, 24 meses les van a dar rendimientos francamente buenos, muy superiores de los de la renta fija, como siempre sucede. Hay que recordar, y tú lo sabes igual que yo, que cuando uno va a entrar a las bolsas, pues debe de entrar cuando las bolsas están abajo, cuando están a la baja y no cuando van para arriba y están al alza. Así es como se hace dinero, ¿no? Ahora, es muy importante destinar el dinero que no vas a necesitar para que no tengas que vender apurado porque lo necesitas para otras cosas. Es dinero que tiene que tener un horizonte de largo plazo, número uno. Y número dos,
tienes que meter ahí un porcentaje razonable que no ponga en riesgo toda tu estabilidad económica, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, si un inversionista es de conservador a moderado, le diría, bueno, pues puedes poner 70% entre pesos y dólares de renta fija en forma muy segura Ujú. y poner entre 20 y 30% en acciones, poco a poco empezar a hacer tus compras a partir de ahora y terminarlas dentro de 4 o 5 meses en la parte de riesgo que te va a dar mucho. Ahora, si eres un inversionista conservador, pues olvídate de los riesgos, ponte a invertir en pesos, en renta fija y algo en dólares y vas a ver que te va a ir de maravilla. Entonces siempre hay oportunidades y alternativas aún en épocas como estas. Yo estoy convencido que la inflación es transitoria, pero lo que no me atrevo a decir es cuándo vamos a empezar a verla reducirse. Yo me imagino que vamos a empezar a tener signos mucho más claros en la última parte del año, a partir quizá del mes de agosto, pero no me cabe la menor duda que la inflación del año entrante va a ser mucho más pequeña que la de este año, porque estoy convencido que los bancos centrales la van a dominar, ¿no? Entonces, con esa perspectiva, pues a mí me parece que hay muy buenas oportunidades allá afuera. Sin duda, y como lo mencionas también, definiendo, digamos, qué tan intrépido quiere ser un inversionista o qué tan conservador, sobre todo porque en la parte intrépida, pues también hay buenas oportunidades, como lo decías, ¿no? Hay compañías que hoy están abajo, coyunturalmente arrastradas en parte por toda la dinámica, pero que eventualmente cuando uno las piensa en lo fundamental, pues compañías como Amazon, etcétera, y los fondos que están expuestos a ello, pues es evidente que en 5 años seguirá siendo una de las compañías fundamentales en el mundo de la tecnología y, por ejemplo, tendrá una recuperación, ¿no? Entonces, de repente hay buenos precios y lo mismo en la Bolsa Mexicana de Valores, ¿no? En la renta variable, porque también Sí, platicaba recientemente con José Oriol Boch y me decía esto, ¿no? Los múltiplos pues, están realmente muy atractivos en este momento en México, siempre y cuando uno tenga el horizonte, como lo decías, pues 24 meses, ¿no? Y seguro ahí habrá resultados no buenos, extraordinarios. así es, estoy convencido. A mí me gustan los niveles de precios de la Bolsa Mexicana de Valores, me gustan los niveles de precios del Standard Poor's y me gustan los niveles de precios del Eurostock, así como de algunos índices asiáticos, ¿no? Ahora yo no creo que se tengan que esperar estos inversionistas 5 años. Yo creo que Claro. el horizonte es mucho más corto que eso. Pero ojo, lo importante es poner el dinero que uno no necesita. Eso es Eso. clave, Ujú. de poner uno un dinero que no va a necesitar, porque eso le da a uno la tranquilidad de poder esperar. Pero déjame decirte, en épocas de incertidumbre se vale ser conservador. Y hoy tienes este par de inversiones muy conservadoras que te van a dar el 8,5 el mes entrante, el 9% en los próximos meses. Caramba, pues ya son inversiones bien interesantes. A esas tasas tú duplicas tu dinero en menos de 5 años. Entonces ya hay oportunidades atractivas estando dentro del marco de una inversión de carácter conservador. Que a mí me parece que el ser conservador en épocas de incertidumbre se vale y hay Claro. que ser prudentes, por supuesto. Ahora, también hay que ver las oportunidades y hay que estar listo para tomarlas porque esa es la manera de hacer crecer en forma importante el patrimonio, ¿no? En estas épocas como la que estamos viviendo es donde se puede hacer muy buen dinero teniendo calma, teniendo cabeza y actuando con sensatez. Sin Ahora, duda. déjame decirte, me gustan más los fondos de inversión que los portafolios hechos individualmente, porque este es un negocio para profesionales. Claro. Entonces, mucha gente de repente se quema los dedos invirtiendo en acciones porque le gusta el nombre, porque le dijeron, porque no sé qué. No, no, por ahí no va. Hay que confiar en los profesionales. Hay muchos fondos de inversión de renta variable en México, en Estados Unidos, en Europa. Hay que escoger el mejor, hay que revisar su historia y hay que confiarse ahí, porque una inversión de portafolio es mucho más segura que un portafolio individual hecho simplemente por un doctor que quiere ser financiero, ¿no? O por un Exactamente. abogado que quiere ser financiero. No, pues déjenle a los financieros su chamba y los demás que hagan la suya.
Exactamente, Manuel. Justamente hablando de asesoría, ¿dónde te pueden contactar? Mira, que nos llamen al 55 11 00 15 86 y ahí lo primero que hacemos es que le ayudamos a la persona a definir cuál es su perfil de riesgo, qué es lo que busca con su dinero, cuál es su horizonte de inversión y en función de ese objetivo le proponemos la mejor combinación en función siempre de lo que él acepte como riesgo. O sea que nos llamen al 55 11 00 15 86. Esa es siempre la primera pregunta, ¿qué necesitas? Y ahí ya va bien, porque luego, pues, es muy común que allá afuera, pues, les empujan productos, etcétera, y realmente lo que acabas de decir me parece clave, es qué necesita el inversionista, cuál es la expectativa que tiene, cuál es su grado de incertidumbre, y por lo tanto ahí lo que mencionabas también, y es, bueno, pues se vale ser conservador, sobre todo entendiendo pues una posición defensiva en donde uno ve una vorágine de noticias, pero que se puede enfrentar con una buena estrategia de inversión, y por eso están ustedes, estimado Manuel. Te mando un gran abrazo, como siempre, un gusto. Rodrigo, para mí es un gusto haber estado contigo aquí en tu programa. Muchísimas gracias por la Gracias. invitación. Gracias, Manuel. Ahí escuchamos a Manuel Somoza, el presidente de inversiones de CI Banco.